¿Qué tal, compañeros? Somos el equipo 13, el cual está integrado por Saúl Vidal Gilgana y su servidor, Jorge Luis García. En esta ocasión vamos a explicar sobre circuitos convertidores de corriente. Bueno, vamos a introducirnos en el tema. Para empezar, existen cuatro tipos de conversiones de corriente. Existe la conversión de corriente alterna a corriente directa, de corriente directa a corriente directa, de corriente directa a corriente alterna y de corriente alterna a corriente alterna. Ok, antes que nada, la primera conversión que se mencionó, que es de corriente alterna a corriente directa, es aquella conversión que se hace tomando voltaje de línea. En este caso, nuestro voltaje de línea que nos entrega la Comisión Federal de Electricidad es en ocasiones 120 volts con 60 con 60 Hz, y lo mismo ocurre en altas tensiones que son de 220 y son a 60 Hz. Ok, este tipo de voltaje nosotros aplicamos un circuito el cual, al pasar el voltaje de entrada sobre ese circuito, el voltaje de salida es una corriente directa. Ya eso es una conversión. Lo mismo sucede en las otras conversiones. El voltaje de entrada es un tipo de corriente y en el voltaje de salida sale otra corriente, pero ya dependiendo del circuito van a salir valores específicos o van a salir algunas alteraciones que nosotros queramos utilizar de la corriente de entrada. Bueno, vamos a empezar por la primera conversión, que es de corriente alterna a corriente directa. Como ya les mencionaba, nosotros tomamos el voltaje de línea, ya sea 110 o 120 a 60 Hz. En este caso, aquí tenemos el circuito en pantalla, que para convertir un voltaje de corriente alterna a uno de corriente directa se necesita rectificar. Entonces usamos un puente de diodo rectificador y luego lo metemos a un capacitor, y de ahí ya tenemos rectificada la corriente alterna. En este caso, el circuito que se muestra en pantalla es una fuente regulada, pues usamos un LM317, que es un circuito para regular voltaje. Este sería el circuito de una fuente lineal. La entrada es de corriente alterna y la salida es de corriente directa. Nada más que en este circuito la salida se puede regular. El circuito está diseñado para regular de 1.2 volts a 25 voltios. Ok, bueno, vamos a proceder a la siguiente conversión, que son los convertidores de corriente directa a corriente directa. Hay algo curioso en esto. Para que nosotros usemos este tipo de circuito, el voltaje de entrada tiene que ser una corriente directa y el voltaje de salida va a ser otra corriente directa. La diferencia entre la entrada y la salida es de que el voltaje de entrada es diferente al voltaje de salida. El voltaje de salida puede ser el doble del voltaje de entrada, o puede ser una modificación del voltaje de entrada al voltaje de salida, ya sea su potencia, el tipo de señal o la frecuencia en la que está trabajando el voltaje. Bueno, en este caso, para que este circuito funcione, hay dos formas de alimentarlo. Ya sea usando primero un rectificador de corriente alterna a corriente directa, y luego la que sale de directa la metes en este circuito y vuelve a salir otra corriente directa, pero ya sea con unos datos específicos, o podemos usar una batería. Bueno, en este caso de corriente directa a corriente directa, podemos encontrar tres tipos de circuitos que están aquí en pantalla, que son el circuito elevador, o en cuyo caso se puede llamar bus. Segundo sería el circuito reductor elevador o buck bus, y el tercer circuito sería el circuito flyback. Bueno, en el caso del primer circuito podemos apreciar la imagen en donde el circuito está basado con un inductor en la entrada, con un transistor MOSFET, y de ahí le continúa un diodo rectificador, un capacitor y una resistencia que representa la carga de salida. El MOSFET trabaja con una compuerta. La compuerta tiene que ser activada por un controlador. Lo mismo sucede en el circuito reductor elevador, el cual estamos manejando un transistor y necesitamos un voltaje en la base, la cual el transistor funciona como un switch que a veces se abre y se cierra dependiendo de su configuración. Esto ayuda a que se cargue el inductor, y la carga del inductor pasa al diodo. Ya sería sus principios básicos del circuito reductor elevador. Y del flyback podemos ver lo mismo. Tenemos un transformador, y en el lado primario del transformador tenemos un transistor, y del segundo lado, o sea, del secundario del transformador, tenemos el circuito que es un diodo, un capacitor y una carga.
o una resistencia, como lo quieran considerar. Este, las funciones del circuito elevador o bus es más que nada duplicar el voltaje de entrada. Por ejemplo, si en el voltaje de entrada tenemos 5 volts y en el voltaje de salida serían 10. En el circuito reductor elevador es en casos de que, por ejemplo, tenemos un puente de diodo rectificador y tenemos un capacitor, como la entrada del circuito anterior que vimos de corriente alterna a corriente directa. Si nosotros hacemos una simulación o un cálculo, podemos decir que de 110 voltios que está entregando al circuito, el puente de diodo rectificador más el capacitor hace que el voltaje se eleve y entonces el voltaje de salida sería corriente directa pero con un valor de 167 volts. Entonces ya es un voltaje algo mayor y si nosotros queremos usar, no sé, un voltaje de corriente directa de 5 volts, pues necesitaremos reducir ese voltaje. En este caso podemos usar el circuito reductor elevador para disminuir ese voltaje. Eso sería una aplicación del circuito reductor elevador. Estos circuitos se usan más que nada en cargadores, por ejemplo los cargadores de celular, la fuente de alimentación de nuestra computadora. eh, Se usan comúnmente para conexiones que van de corriente alterna y alimentar un circuito que necesite trabajar con corriente directa. Para este caso, pues tenemos muchos componentes hoy en día que manejan este tipo de circuitos. ¿Por qué se usan estos circuitos? Bueno, desde hace tiempo se trabajaba nada más con la rectificación de la señal y luego se regulaba, como se vio en el primer circuito, que es de corriente alterna a corriente directa. Pero el problema de estos circuitos era de que si nosotros queríamos trabajar con un voltaje pequeño, necesitábamos un transformador. Entonces, el transformador ocupaba un gran espacio y al final el circuito terminaba siendo una caja pesada. Entonces, ¿se imaginan si ustedes le meten un transformador hoy en día a una computadora y le meten el circuito adecuado? Va a terminar pesando el triple de lo que debe de pesar una computadora hoy en día. La idea de aplicar estos circuitos era disminuir ese problema del peso, el espacio y la eficacia de trabajo. Con estos circuitos tenemos un voltaje casi ideal o, bueno, en este caso sería muy adecuado a los circuitos que usamos hoy en día. Convertidores de corriente directa a corriente alterna, o como su abreviación aparece, CDACA. El convertidor suele ser usado para usar especificaciones de una fuente de corriente directa para luego usar esos valores en una corriente alterna. Estos circuitos se les considera inversores, ya que invierten la polaridad, ya que invierten en el sistema de que se utilizan normalmente. Convertidores inversos con MOSFET. Como podemos apreciar en una de las imágenes, aparece el circuito con un MOSFET, una corriente de entrada en corriente directa, una inductancia, el MOSFET activado por un PWM, dos capacitores, una resistencia y una inductancia de salida. Como vemos en la imagen de al lado, aparecen las gráficas, y esas son dependiendo del estado del MOSFET, podemos apreciar la gráfica. Para así podemos ver cómo se complementa una con otra, con sus subidas, sus bajadas de corriente y de voltaje, con su tiempo que transcurre y su amplitud. Las gráficas producen inverso de acuerdo a su estado. Se logra apreciar en la gráfica que el inverso logra su función de convertir la corriente directa en corriente alterna, como existe otro tipo de circuitos inversores, algunos más complicados que otros. En el caso de este circuito es muy eficaz, ya que se está usando un MOSFET, los cuales son dispositivos de alta ganancia, pero el problema son su sensibilidad a la estática. Se pueden diseñar diversos tipos de circuitos inversores dependiendo del dispositivo que se emplean para el circuito. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que es un circuito utilizando transistores. Esto, como vemos, son dos transistores, una entrada de corriente directa, inductancia, bueno, en este caso un transformador, y son dos resistencias y tres capacitores. Esto lo que va a hacer es que nos transforma esta corriente directa de entrada de 12 volts en una corriente alterna y nos va a dar una salida de 15 watts, ya dependiendo con el circuito vayamos utilizando o el estado de los transistores que vayan estando en estado activo, en estado inactivo. Y esto va a hacer que vaya trabajando en el área normal, en el área positiva o en el área negativa, nuestra salida final. Convertidores de corriente alterna a corriente alterna, CACA.
su abreviatura mayormente conocida en los tipos de libros de electrónica de potencia. Y como podemos ver, las mediciones de las señales de salida están en comparación con las de entrada, en estas gráficas que aparecen en la pantalla. Como vemos la tensión de entrada en rojo, la tensión de la carga en azul. Como podemos ver, se forman diferentes tipos de señales dependiendo cada una de ellas. Esas salidas están siendo controladas en un circuito que usa dos SCR, como podemos apreciar en la imagen de la derecha, que están en diferentes tiempos de activación. Serían aquellos que modificamos la precisión del voltaje de salida, de acuerdo a los límites del voltaje de entrada y los de control. Y son regulables. Esto ya se puede regular el tiempo en el que vamos a disparar el SCR. Nos dan lecturas de los circuitos y nos dan la entrada, la salida y de manera compuesta la elevan o la disminuyen dependiendo o la corrigen dependiendo de la aplicación que uno le quiera dar. Conclusión. Los convertidores los podemos aplicar o clasificar en 4 tipos, los cuales existen diversos circuitos para lograr su fabricación. De igual forma, estos circuitos tienen sus variantes y aplicación. Algunos son mejores que otros, ya sea la aplicación que le vamos a dar o el uso. En algunos casos se recomienda hacer una prueba antes de la instalación de estos circuitos, para así poder lograr saber si van a servir, van a funcionar o van a cumplir las características que nosotros necesitemos. Como podemos ver en los libros de electrónica de potencia, como en el de Rashid, ahí aparecen diversas fórmulas con las cuales nosotros podemos calcular el tamaño de la bobina o de los capacitores que vamos a necesitar, su corriente pico y su voltaje de salida que nosotros queremos o deseamos que tenga. Se calculan y de cierta manera el comportamiento interno igual lo podemos ver ahí y el uso adecuado a los equipos que nosotros vamos a utilizar, ya sea MOSFET, transistor y las inductancias.